Entregó fórmula en la mansión equivocada. Cuando el jefe de la mafia vio a sus gemelos, se quedó paralizado. El niño tenía sus mismos y raros ojos plateados. Ella intentó irse rápido, pero él reconoció la canción de cuna que su hijo tarareaba. Una canción que solo su familia conocía. Ahora él le hacía preguntas. Ella había pasado 3 años huyendo. El GPS murió 5 kilómetros atrás, pero Ximena sabía que estaba cerca cuando las luces de la calle desaparecieron. Nada bueno pasaba nunca en vecindarios sin alumbrado público. Lo había aprendido por las malas en la Ciudad de México, luego de nuevo en Guadalajara, y ahora, aparentemente, en las afueras de Acapulco, Guerrero. Los faros de la camioneta de reparto cortaron la oscuridad, iluminando un enorme portón de hierro con rosas soldadas en la herrería. Rosas rojas. Por supuesto, eran rojas. «Mamá, ¿ya llegamos?» La voz de Sofía se escuchó desde atrás, pequeña y soñolienta. «Casi, mi amor. Quédate abrochada». Ximena revisó la dirección de entrega de nuevo en su teléfono. 1247, calle Oleandro. Fórmula especializada importada de Suiza. Entrega urgente. El tipo de pedido que pagaba el triple de la tarifa normal, lo que significaba que no podía permitirse el lujo de arruinarlo. El tipo de pedido que le revolvía el estómago de inquietud. Presionó el botón del intercomunicador en el portón. Un chirrido estático. Luego, una voz masculina, plana y profesional. Diga su motivo. Entrega de entrega médica rápida. Tengo un paquete para... Entrecerró los ojos ante el nombre en la etiqueta. El Montero. El silencio se alargó tanto que se preguntó si tendría que dar la vuelta. Luego, los portones se abrieron con un gemido, revelando una calzada bordeada de palmeras y hombres armados. Sus manos se apretaron en el volante. Hombres armados en una residencia privada en Acapulco. Nada de esto era normal, pero lo normal no pagaba el inhalador de Marcos ni el recibo de luz atrasado. Condujo lentamente por la calzada curva, hiperconsciente de los ojos que seguían su camioneta. La mansión al final parecía sacada de una película. 3 pisos de piedra blanca y cristal. Una fuente en el patio central. Autos de lujo estacionados en filas impecables. Esto era dinero. Dinero antiguo o dinero criminal, o ambos. Ximena estacionó cerca de la entrada y tomó el paquete aislado del asiento del pasajero. «Quédense en el auto», les dijo a los gemelos. «Regreso enseguida». «Pero mami...» «Sofía, quédense». Salió al aire húmedo de la noche que olía a jazmín y a algo más. ¿Peligro, quizás? ¿O solo su paranoia trabajando horas extras? La puerta principal se abrió antes de que pudiera tocar. Un hombre salió y a Ximena se le cortó la respiración. Era alto, probablemente 1,88 metros, y vestía una costosa camisa negra con las mangas remangadas. Pelo oscuro, mandíbula afilada, el tipo de rostro que pertenecía a portadas de revistas o a carteles de búsqueda. Pero fueron sus ojos los que la dejaron helada, gris plata, casi luminiscentes a la luz del porche, inusuales, llamativos, familiares. No, la fórmula. Su voz era profunda, acentuada con algo que no era precisamente del sur. ¿De la Ciudad de México, quizás? «Sí, señor. Necesito una firma». Le extendió su tableta con manos temblorosas que esperaba que él no notara. Él tomó la tableta y sus dedos rozaron los de ella. Cálidos, callosos. Por una fracción de segundo, sus ojos se encontraron completamente y algo pasó entre ellos. Reconocimiento, confusión, una puerta abriéndose en ambas mentes simultáneamente. Entonces Sofía chilló desde la camioneta. Ximena se giró, con el corazón explotando. «¡Sofía!». Pero su hija no estaba en peligro. Se había desabrochado el cinturón y había pasado por encima de Marcos para escapar por la puerta lateral. Y ahora ambos gemelos caían a la calzada, riendo como si fuera un patio de juegos en lugar de una posible escena de crimen. «No, no, no». Ximena corrió hacia ellos, pero Marcos ya se había acercado a la fuente, fascinado por el agua iluminada desde abajo. «Marcos, Sofía, regresen a la camioneta ahora mismo». «Bonito», declaró Sofía, señalando las rosas que trepaban por la fachada de la mansión. El hombre, Montero, se había quedado completamente inmóvil.
Se quedó congelado en los escalones, la tableta olvidada en su mano, mirando a los niños con una expresión que Ximena no podía descifrar. ¿Horror? ¿Sorpresa? Entonces Marcos se dio la vuelta, su pequeño rostro iluminado por las luces de la fuente. Ximena vio el rostro de Montero perder todo color. Marcos tenía los mismos ojos. Esos mismos ojos gris plata imposibles que ella solo había visto una vez antes. Hacía 4 años en un destartalado apartamento en Praga, cuando había arrastrado a un hombre sangrando y le había salvado la vida antes de que él desapareciera como humo. ¿De dónde salieron? La voz de Montero sonó estrangulada. Se aclaró la garganta, bajó los escalones lenta y cuidadosamente, como si se acercara a animales salvajes. «Son míos», dijo Ximena rápidamente, interponiéndose entre él y los gemelos. «Lo siento, se suponía que debían quedarse en el auto». «¿Cuántos años tienen?» La pregunta fue demasiado aguda, demasiado intensa. Los instintos de Ximena le gritaban que tomara a los niños y huyera, pero 3 hombres armados se habían materializado de las sombras, bloqueando la salida de la calzada. 3, dijo ella, levantando la barbilla. Acaban de cumplir 3. Marcos tarareó mientras miraba el agua. Una melodía suave y errante, una vieja canción de cuna italiana que Ximena solo había escuchado una vez, cantada por un hombre que había estado medio delirante de fiebre, quien le había dicho que era la canción de su madre de un pueblo en las montañas que ella nunca encontraría en un mapa. La mano de Montero fue a su pecho como si le hubieran disparado. ¿De dónde aprendió esa canción? Las palabras salieron apenas en un susurro. Se la enseñé yo, mintió Ximena, tomando a Sofía en sus brazos. Es solo una canción de cuna. ¿Esa canción de cuna? Montero dio otro paso más cerca y Ximena vio sus manos temblar. Mi abuela cantaba esa. Mi madre me la cantaba a mí. No está grabada en ningún lugar. No está. No es posible que él la conozca. El aire entre ellos se cristalizó con comprensión y negación y 4 años de piezas faltantes. «Firme la tableta», dijo Ximena fríamente. «Necesito irme». «¿Sabes quién soy?» No fue una pregunta. «Sé que es un cliente que necesita firmar su entrega». «Me conocías antes». Sus ojos ardieron en los de ella. «Praga, hace 4 años, me metiste cuando estaba sangrando, me cosiste el hombro en tu bañera». A Ximena se le cerró la garganta. «Se equivoca. Teníamos un póster del puente de Carlos sobre tu cama. Hacías un café terrible. Tarareabas mientras me limpiabas la herida». Su voz se quebró. «Me dijiste que te llamabas Ana». Sofía se retorció en sus brazos. Marcos siguió tarareando ajeno a la atención de los adultos. «Señor Montero», llamó uno de los guardias, «deberíamos... Todos adentro ahora». La voz de mando de Montero regresó, dura y absoluta. «Déjenlos irse». Firmó la tableta sin mirarla, se la devolvió a Ximena. Sus ojos se encontraron de nuevo, y esta vez ella vio todo lo que él no decía. «Lo sé, recuerdo. ¿Son míos?» «Vete», dijo tranquilamente. «Pero Ximena, ese es tu verdadero nombre, ¿no? Esto no ha terminado». Abrochó a los gemelos en la camioneta con manos temblorosas. Su mente le gritaba que condujera más rápido, pero la voz de Marcos llegó desde el asiento trasero. «Mami, ¿por qué ese señor se parece a mí?» Por su espejo retrovisor, vio a Mateo Montero parado en su calzada, observándolos desaparecer en la oscuridad, su mano aún presionada contra su pecho, como si intentara contener su corazón. Y Ximena supo con absoluta certeza que su vida invisible acababa de hacerse pedazos. Mateo Montero no había sentido miedo en 12 años, no desde la noche en que su padre fue asesinado frente a él, no desde que había asumido el sindicato Rosa Roja a los 20 años y había aprendido a enterrar cada emoción tierna bajo capas de hielo y estrategia. Pero al ver esa camioneta de reparto desaparecer por su calzada, las luces traseras sangrando rojo en la oscuridad, sintió algo peor que el miedo. Sintió el pasado arrastrándose fuera de su tumba. «Jefe». Carlos, su jefe de seguridad, se acercó cautelosamente. «¿Quiere que revisemos las placas?» «No». La voz de Mateo sonó distante para sus propios oídos.
Sí, no lo sé. Dame un minuto. Caminó de regreso a la casa en piloto automático, a través del vestíbulo de mármol, pasando por la sala de vigilancia donde sus hombres monitoreaban 18 cámaras diferentes. Subió las escaleras a su oficina y cerró la puerta con llave. Luego abrió el cajón inferior de su escritorio y sacó una pequeña caja de madera que no había abierto en 4 años. Dentro, un recibo descolorido de una cafetería en Praga, un trozo de tela rasgado, algodón azul, de la camisa que ella le había dado cuando la suya estaba empapada de sangre, y una fotografía que había tomado cuando ella no miraba, dormida en su destartalado sofá con libros de texto de medicina esparcidos a su alrededor. Lo había dejado todo cuando huyó de Praga. Luego regresó 2 meses después, cuando la situación se había calmado, porque no podía dejar de pensar en la chica que lo había salvado sin hacer preguntas. Para entonces, su apartamento estaba vacío. Los vecinos dijeron que se había mudado de repente, sin dirección de reenvío. Él había intentado encontrarla. Gastó recursos, pidió favores. Pero Ana, si es que ese era su verdadero nombre, había desaparecido por completo. Finalmente, se había convencido de que era mejor así. Su mundo era derramamiento de sangre y traición. Ella estaba estudiando para ser enfermera, por el amor de Dios. Se merecía algo mejor que un hombre con un blanco en la espalda. Ahora, ella estaba aquí en Acapulco con gemelos de 3 años. Las manos de Mateo temblaron mientras hacía las cuentas que había estado tratando de evitar. 3 años, nacidos aproximadamente 9 meses después de Praga. Después de esa semana, cuando había estado demasiado débil para salir de su apartamento, cuando ella había dormido en el suelo para que él pudiera tener la cama, cuando finalmente se había sentido lo suficientemente seguro como para cerrar los ojos y dormir sin un arma en la mano. El niño tenía sus ojos, los ojos Montero, raros y distintivos, documentados en los registros familiares desde 6 generaciones atrás. Su abuela solía decir que eran un regalo del viejo continente, de lobos de montaña que se apareaban con la luna. Y la canción de cuna, Cristo, la canción de cuna. Dormi, dormi, Belín, dormi, dormi, Piccolino. Su madre la había cantado, su abuela antes que ella. Nunca se escribió, nunca se grabó. No se podía encontrar en internet ni en libros de música. Solo existía en los recuerdos de las mujeres Montero y los niños que criaban. La había cantado una vez, delirando de fiebre en aquel apartamento de Praga, cuando Ana, Ximena, le estaba cambiando las vendas y él estaba convencido de que se estaba muriendo. Había cantado la canción de cuna de su madre porque lo hacía sentirse de 5 años de nuevo, seguro en su cama de la infancia, antes de que el mundo se volviera violento. ¿Cómo la había aprendido el niño, a menos que... Un golpe interrumpió su espiral. Jefe, tenemos la información. La voz de Carlos se ahogó a través de la pesada puerta. Mateo la abrió. Carlos le entregó una tableta con el registro de la camioneta y la información de la licencia de conducir. Ximena Acosta, 28 años. Dirección en el distrito de bajos ingresos cerca del puerto. Licencia de conducir válida. 3 infracciones de tráfico menores. Sin antecedentes penales, sin órdenes de arresto. Hizo zoom en su foto de licencia, incluso con la terrible iluminación de la oficina de licencias. Era hermosa. Cansada, pero hermosa. Ojos cafés que lo habían mirado con tanta sospecha esa noche, tan diferentes de la calidez que recordaba en Praga. ¿Quiere que la traiga para interrogarla?, preguntó Carlos con cuidado. No. La palabra salió demasiado rápido, demasiado aguda. Las cejas de Carlos se alzaron. Jefe, si está conectada con la situación de Praga. No lo está. Mateo dejó la tableta. Es una repartidora. Lugar equivocado, momento equivocado. Esos niños. Olvídalo, Carlos. Pero Carlos había estado con él demasiado tiempo para ser intimidado. El niño tiene sus ojos. Cualquiera que los vio, lo vio. Víctor definitivamente lo vio. Si no controlas esta narrativa, alguien más lo hará. La mandíbula de Mateo se tensó. Víctor, su segundo al mando, ambicioso y despiadado, siempre buscando influencia,
siempre esperando que Mateo mostrara debilidad. ¿Y qué era más débil que un hijo secreto? Dos hijos secretos. En la mafia, la familia era moneda de cambio. La familia era influencia. La familia era un arma que los enemigos podían usar para hacerte sangrar. ¿Qué quiere que haga?, preguntó Carlos en voz baja. Mateo miró la pantalla de la tableta, los ojos cansados de Ximena mirándolo. Ella le había salvado la vida una vez sin pedir nada a cambio. Había desaparecido en lugar de atraparlo. Había criado a dos hijos sola, trabajando en entregas en medio de la noche. Los había mantenido en secreto por una razón. Vigilancia discreta solamente, dijo finalmente. Quiero saber si alguien se le acerca, la amenaza, incluso si la mira mal, pero ella no lo sabe. Sin contacto. Ella permanece invisible. ¿Y si Víctor pregunta sobre esta noche? Dile la verdad. Una repartidora. Sus hijos salieron a pasear. Eso es todo. Carlos asintió, pero su expresión decía que sabía que era una mentira. Todos los que habían estado en esa calzada sabían que era una mentira. Mateo esperó hasta que Carlos se fue, luego sacó su teléfono. Desplazó sus contactos hasta que encontró a su hacker, un genio de 22 años llamado Félix, que podía encontrar la suciedad digital de cualquiera. Luego se detuvo. Si investigaba a Ximena, lo sabría todo. ¿Dónde trabajaba? ¿Con quién hablaba? ¿Qué compraba en el supermercado? Sabría si los niños eran suyos. Una simple prueba de ADN, un mechón de pelo de su cepillo. Pero ella los había mantenido en secreto durante 3 años. Lo había mirado a los ojos esa noche y había mentido sobre la canción de cuna, protegiéndolos incluso cuando estaba acorralada. Ella no lo quería en sus vidas. Y quizás tenía razón. Quizás lo mejor que Mateo Montero podía hacer por esos niños era mantenerse alejado. Dejarlos crecer invisibles, a salvo de la violencia que seguía su nombre como una sombra. Dejó el teléfono. Pero al otro lado de la ciudad, en un pequeño apartamento que olía a moho y sueños rotos, Ximena Acosta estaba empacando sus maletas con manos temblorosas, sabiendo que la invisibilidad ya no era una opción. Y ninguno de los dos notó el sedán negro estacionado frente a su edificio, ni al hombre dentro haciendo una llamada telefónica a Víctor Casio, informando que la repartidora y sus muy interesantes hijos estaban en movimiento. Mateo aguantó 6 horas. 6 horas pretendiendo revisar manifiestos de envío mientras su mente reproducía el sonido de esa canción de cuna. 6 horas sentado en una reunión con sus contadores mientras veía esos ojos gris plata mirándolo desde un rostro de 3 años. A las 4 de la mañana se rompió. Félix hizo la llamada desde una línea segura. Necesito información. Discretamente. ¿Qué tan discretamente? La voz de Félix estaba alerta a pesar de la hora. El chico nunca dormía. Protocolo fantasma. Sin huellas digitales. Nada que me rastree a mí o al sindicato. Una pausa. Jefe, eso es caro. Discreto. No me importa. Necesito todo sobre Ximena Acosta. Recitó su dirección, número de licencia. Pero Félix, solo registros públicos. Sin hackear su teléfono. Sin acceder a sus correos electrónicos o cuentas bancarias. Quiero saber quién es ella, no invadir su vida. Así no es como suelo trabajar. Esta noche sí, Mateo se frotó las sienes. Historial de empleo, asociados conocidos, dónde vivía antes de Acapulco. Nada ilegal, nada que no pusiera en un currículum. Lo estás haciendo más difícil de lo que tiene que ser. ¿Puedes hacerlo o no? Dame 3 horas. Mateo colgó y se sirvió un whisky que no bebió. La contención se sentía importante de alguna manera. Podría haber hecho que Félix descifrara cada contraseña, leyera cada mensaje de texto, la observara a través de su cámara web. En su mundo, la privacidad era un mito y la información era poder. Pero Ximena le había salvado la vida en Praga sin quitarle nada. No había hecho preguntas, no había exigido pago. Cuando él intentó dejar dinero en su mostrador, ella lo había perseguido por la calle y se lo había metido de nuevo en la chaqueta con feroz orgullo. No te ayudé por dinero, le había dicho. Te ayudé porque estaba sangrando en mi puerta.
Le debía al menos la cortesía de no destrozar su vida como una escena del crimen. Félix volvió a llamar a las 7:15. Su repartidora está impecable, dijo. Casi sospechosamente impecable. El pecho de Mateo se tensó. Explica. Ximena Marisela Acosta nació en la Ciudad de México. Sus padres murieron en un accidente automovilístico cuando tenía 16 años. Ella estaba en el auto. Pasó 2 meses en el hospital. Criada después por su abuela en Guadalajara, asistió a una universidad comunitaria, comenzó el programa de premedicina. Luego, Félix hizo una pausa. Desaparece. ¿Qué quieres decir con desaparece? Quiero decir que hay un hueco. Se retira de la escuela en 2020, sin dirección de reenvío, sin registros de empleo, sin contratos de alquiler, sin actividad de tarjetas de crédito durante 18 meses. Ximena Acosta no existe en papel. Praga. Ella había estado en Praga. Las manos de Mateo apretaron el teléfono más fuerte. Luego reaparece en Guadalajara, junio de 2021, trabajando en 2 trabajos, mesera de restaurante económico y repartidora de suministros médicos. La abuela muere ese septiembre. Desaparece de nuevo brevemente. Luego aparece en Acapulco hace 3 meses. Actualmente trabaja para Entrega Médica Rápida, presentando impuestos como madre soltera con 2 dependientes. ¿Y los niños? Actas de nacimiento. Ahí es donde se pone interesante. Gemelos Marcos y Sofía Acosta. Nacieron en Guadalajara, abril de 2022. Pero jefe, las actas de nacimiento listan al padre como desconocido. Desconocido. No una mentira, exactamente, pero tampoco la verdad. Mateo se preguntó qué habría estado pensando ella, llenando esos papeles sola en alguna habitación de hospital. ¿Habría considerado rastrearlo? ¿Habría querido hacerlo? ¿Situación financiera? Preguntó. Apretada. Apenas sobrevive. El alquiler está atrasado. Tiene facturas médicas. Parece que uno de los niños tiene asma. Necesita medicación regular. Está trabajando en 3 contratos de reparto diferentes, haciendo turnos dobles la mayoría de las noches. Sin ahorros, sin bienes, sin antecedentes penales, ni siquiera una multa de estacionamiento en los últimos 2 años. Mateo cerró los ojos. 3 trabajos, facturas médicas, criando gemelos sola mientras él estaba sentado en su mansión, manejando millones en negocios legítimos e ilegítimos. Asociados conocidos, ninguno que levante sospechas. Una vecina que a veces cuida a los niños. Una mujer mayor, impecable. Un compañero de trabajo de la empresa de suministros médicos con quien comparte coche ocasionalmente. Eso es todo. No sale, no socializa, niños, casa. Es básicamente invisible. Invisible por diseño. Ximena había aprendido a desaparecer, a no dejar rastro. Una cosa más, añadió Félix. ¿Ha habido algo de actividad inusual alrededor de su edificio de apartamentos en las últimas horas? Mateo se enderezó. ¿Qué tipo de actividad? Las cámaras de tráfico captaron una escalade negra. Dio vueltas a la cuadra 4 veces entre la medianoche y las 2 de la mañana. Sin placas visibles, probablemente cubiertas. Eso no es un patrón de patrulla normal. ¿Puedes identificar el vehículo? Estoy en ello, pero jefe, si alguien más está interesado en su repartidora, no es mía. Las palabras se sintieron como cristales rotos en su garganta. Lo que usted diga. ¿Quiere que siga monitoreando? Sí, pero Félix, quiero protocolos de protección, no de vigilancia. Si alguien se le acerca, la amenaza, quiero saberlo inmediatamente, pero no interfieras en su vida. Que ella no sepa que la estás vigilando. Vigilancia protectora. Entendido. Félix dudó. Jefe, ¿puedo preguntar por qué estamos protegiendo a una repartidora al azar? No. ¿Son esos niños? Buenas noches, Félix. Mateo terminó la llamada y se paró junto a la ventana de su oficina, observando el amanecer sobre el Golfo de México. El agua pasó de negra a gris plata, el color de los ojos de su madre, de los ojos de su abuela. Sus ojos, los ojos de Marcos. El cronograma era perfecto. La evidencia era circunstancial pero convincente. Y sin embargo, Ximena había decidido no decírselo. Durante 3 años había criado a sus hijos sola, trabajándose hasta el agotamiento
en lugar de llamar a su puerta y pedir ayuda. Eso significaba algo. O ella no sabía quién era él realmente. No sabía que el hombre sangrando que había salvado era Mateo Montero, uno de los jefes criminales más poderosos de México. O sabía exactamente quién era él y quería a sus hijos lejos de su mundo. Ambas posibilidades dolían. Un golpe en su puerta. Jefe, Víctor está aquí. Dice que es urgente. El estómago de Mateo se hundió. Revisó su apariencia en el espejo, se aseguró de que su rostro no mostrara más que fría calculadora, luego abrió la puerta. Víctor estaba en el pasillo, impecablemente vestido como siempre, sosteniendo una carpeta de Manila. Necesitamos hablar, dijo Víctor. Sobre su visita de anoche, abrió la carpeta. Dentro había fotos de vigilancia, Ximena subiendo a los gemelos a su camioneta, Marcos en la fuente, Sofía señalando las rosas, y un primer plano nítido del rostro de Marcos, esos inconfundibles ojos Montero, mirando directamente a la cámara. ¿Quiere contarme?, dijo Víctor suavemente. ¿Por qué una simple repartidora lleva consigo a un niño con la línea de sangre de su familia escrita por toda la cara? La mente de Mateo corrió a través de una docena de estrategias, una docena de mentiras, pero ya podía ver la trampa cerrándose. Víctor no había venido por respuestas. Había venido a ver a Mateo retorcerse. La alarma sonó a las 4:45 a.m., pero Ximena llevaba horas despierta. Estaba de pie junto a la ventana de la cocina de su pequeño apartamento, observando la calle de abajo en busca de cualquier señal del auto negro que notó anoche. Había estado estacionado frente a su edificio cuando regresaron a casa. El motor encendido, las ventanas polarizadas demasiado oscuras para ver el interior. Probablemente nada. Probablemente paranoia, pero probablemente no era suficiente cuando tenías 2 niños de 3 años dependiendo de ti. Mami. La pequeña voz de Sofía vino desde la entrada. ¿Por qué estás despierta? Ximena forzó una sonrisa y se apartó de la ventana. Solo revisando el clima, mi amor. Vuelve a la cama. No puedo dormir. Marcos está tosiendo de nuevo. Y ahí estaba, el sonido que le apretaba el pecho a Ximena con preocupación y culpa. Ese silbido desde el dormitorio. Ese estertor que significaba que el asma de Marcos estaba empeorando. Había estado racionando su medicación para que durara hasta el día de pago. Y ahora él estaba pagando el precio. Fue a su dormitorio, el único dormitorio del apartamento, que los gemelos compartían mientras ella dormía en el sofá-cama. Marcos estaba sentado, su pequeño pecho agitándose, tratando de respirar a través de la opresión. «Hola, campeón». Tomó su inhalador de la mesita de noche, revisó el contador. Quedan 3 dosis. 3 dosis para durar 5 días más hasta que su cheque se liquidara. Le ayudó con el inhalador, le frotó la espalda hasta que su respiración se calmó. ¿Mejor? Él asintió, luego la miró con esos imposibles ojos plateados. Mami, ¿quién es ese hombre de la casa grande? A Ximena se le cerró la garganta. Solo un cliente, cariño. Pero él sabía la canción. Mi canción. La abuela de Marcos llevaba 3 años muerta, pero Ximena le había dicho que la canción de cuna venía de su bisabuela, no de un extraño sangrante en Praga. Mucha gente conoce esa canción. Se parecía a mí, dijo Marcos en voz baja. Sofía también lo dijo. Desde el umbral, Sofía asintió solemnemente. Tiene los mismos ojos, como mirarse en un espejo. Los niños de 3 años no se suponía que fueran tan observadores. Pero de nuevo, los niños de 3 años criados por una madre que constantemente miraba por encima del hombro, aprendían a notar cosas. Algunas personas simplemente se parecen, dijo Ximena, arropándolos a ambos de nuevo. No significa nada. Ahora a dormir. Tenemos un gran día mañana. Cada día era un gran día. Despertarse a las 5. Llevar a los niños con doña Elena, la vecina, a las 5:30. Ruta de entrega matutina de 6 horas a mediodía. Turno de tarde en el almacén de suministros médicos. Entregas nocturnas si la llamaban. En casa a las 9 si tenía suerte, a la medianoche si no. Después de que los gemelos finalmente se acomodaron, Ximena se paró en su cocina,
que apenas era más grande que un armario, y contó su dinero. 4,800 pesos. El alquiler vencía en 6 días. 17,000 pesos. Marcos necesitaba una recarga de su inhalador. 1,800 pesos sin seguro. La factura de electricidad estaba atrasada. 2,200 pesos. Sacó su teléfono, revisó su aplicación de entregas. 4 trabajos pendientes para mañana. Si los aceptaba todos, se saltaba el almuerzo, conducía rápido, ganaría quizás 2,400. No era suficiente. Nunca era suficiente. Abrió el gabinete encima del refrigerador y sacó la vieja lata de café donde guardaba los papeles importantes. Actas de nacimiento, registros de inmunización, el obituario de su abuela, y debajo de todo, escondidas bajo un fondo falso que había creado, las facturas del hospital que no podía pagar. 260,000 pesos por el nacimiento de los gemelos. 80,000 por la visita de emergencia de Marcos el año pasado cuando no podía respirar. 40,000 por el brazo roto de Sofía al caer del tobogán del parque. Números que la hacían querer llorar o gritar, o ambas cosas. Podría haber pedido ayuda. Podría haber rastreado al hombre de Praga, hecho una prueba de ADN, demostrado que Marcos y Sofía eran suyos. Pero lo había buscado en Google 6 meses después del nacimiento de los gemelos, cuando la desesperación había superado brevemente al orgullo. Mateo Montero, crimen organizado, lavado de dinero, sospechoso de 3 asesinatos, nunca condenado, asociado con el sindicato Rosa Roja, una de las organizaciones criminales más poderosas del sureste. Había cerrado de golpe su laptop y nunca volvió a buscar. Sus hijos no crecerían en ese mundo. No se convertirían en moneda de cambio en guerras de la mafia. No aprenderían que la violencia era normal, que la sangre era negocio. Serían invisibles, seguros, libres, incluso si eso significaba que ella se mataba trabajando para mantenerlos así. Ximena se preparó una taza de café instantáneo, del tipo barato que sabía a goma quemada, y se sentó en la mesa tambaleante que se movía sin importar cuántas servilletas dobladas metiera debajo de la pata. Sacó su cuaderno y comenzó a planificar. Si tomaba turnos extra los fines de semana, si el asma de Marcos se mantenía estable, si la camioneta no se averiaba, si nadie se enfermaba, si no pasaba nada inesperado, tal vez, solo tal vez, podría pagar el alquiler y las facturas por otro mes. Ese era el juego, sobrevivir otro mes, luego otro. Mantener la cabeza baja, seguir adelante, no dejar que nadie la viera luchando, no dejar que nadie supiera que existía. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido. Vacante de trabajo, seguridad nocturna en almacén, 350 pesos por hora. ¿Interesada? Ximena miró el mensaje. No había solicitado ningún trabajo de seguridad. No tenía experiencia en seguridad. Esto era una estafa o un error. Lo borró. A las 5:15 despertó a los gemelos y los vistió. La respiración de Marcos estaba mejor, pero aún no del todo bien. Hizo una nota mental para llamar a la clínica, ver si tenían inhaladores de muestra. Le habían dado uno antes, cuando ella era demasiado orgullosa para pedir, pero lo suficientemente desesperada como para aceptar. «¿Doña Elena, hoy?» preguntó Sofía, poniéndose sus tenis rosas. «Sí, mi amor, los recojo esta noche. ¿Volveremos a ver al señor?» El de los ojos de Marcos. «No», dijo Ximena con firmeza, «no lo volveremos a ver». Lo creyó cuando lo dijo. Creyó que un encuentro extraño en una mansión era solo mala suerte, no destino. Creyó que Mateo Montero tenía problemas más grandes que una repartidora y sus hijos. Estaba equivocada. Al salir del apartamento, Ximena notó la baldosa suelta cerca de la puerta, la que escondía su dinero de emergencia, 6,000 pesos que había ahorrado durante 8 meses. La revisó rápidamente. Seguía allí. No vio al hombre en la escalera tomándole fotos con un teleobjetivo. No notó el rastreador GPS colocado debajo del parachoques trasero de su camioneta, y no tenía idea de que, a 13 kilómetros de distancia, Mateo Montero estaba discutiendo con su segundo al mando sobre si esos niños valían la pena para iniciar una guerra. «Estás siendo sentimental», dijo Víctor,
dejando caer las fotos de vigilancia sobre el escritorio de Mateo como evidencia en un juicio. Y el sentimentalismo hace que la gente muera. Mateo mantuvo su rostro neutral, pero sus manos se cerraron en puños debajo del escritorio. Llevaban 20 minutos discutiendo, y Víctor presionaba más fuerte que nunca. «Es una repartidora», dijo Mateo fríamente. «Nada más». «Una repartidora cuyo hijo tiene ojos Montero». Víctor se inclinó. «Una repartidora que aparece en tus puertas después de 4 años. ¿No te parece conveniente?» «Lo encuentro una coincidencia». «No existe la coincidencia en nuestro mundo». Víctor sacó otra foto. Esta, un primer plano del rostro de Ximena, exhausta y cautelosa. «La familia Calderón lleva meses buscando influencia contra ti. Los Bravo quieren entrar en nuestro territorio. A los federales les encantaría voltear a alguien cercano a ti. Ella no está cerca de mí». «Pero lo estuvo». La voz de Víctor bajó. «Praga, 2021. Desapareciste durante 2 semanas. Dijiste a todos que estabas atendiendo negocios en Europa del Este. Sé que estabas herido. Sé que te escondiste». Golpeó la foto. «Supongo que ella es la razón por la que sobreviviste». La mandíbula de Mateo se tensó. Víctor había estado investigando, lo que significaba que otros también podrían estar investigando. «Incluso si eso es cierto», dijo Mateo con cuidado, «eso no la convierte en una amenaza. La convierte en influencia. Esos niños, sean tuyos o no, son armas esperando ser usadas contra nosotros. Contra ti». La voz de Víctor se volvió casi suave, lo cual era de alguna manera peor que la ira. «Mateo, te conozco desde que tenías 16 años. Vi a tu padre criarte para esta vida. Te ayudé a tomar el control cuando él murió. Así que, créeme cuando digo esto con respeto. Estás pensando como un hombre, no como un jefe. ¿Significa? Significa que estás dejando que la emoción nuble tu juicio. Si esos niños son tuyos, son una responsabilidad. Si no son tuyos, ella es un topo de una familia rival. De cualquier manera, necesitamos neutralizar la situación antes de que se convierta en un problema». Mateo se puso de pie lentamente, usando su altura para intimidar. «Define neutralizar». Víctor no se inmutó. «Tráela, interroga, descubre quién la envió, qué quiere. Si es inocente, la reubicamos. Nueva ciudad, nueva identidad, suficiente dinero para desaparecer y permanecer desaparecida. Si está trabajando para alguien», se encogió de hombros, «nos encargamos de eso». «¿Quieres decir matarla?» «Quiero decir proteger al sindicato». Los ojos de Víctor eran duros. «Has eliminado amenazas antes. ¿Por qué esto es diferente?» «Porque ella me salvó la vida. Porque no pidió nada a cambio. Porque todavía recuerdo cómo tarareaba mientras limpiaba mis heridas. Cómo me dio su única manta. Cómo me miró como si fuera humano en lugar de un monstruo. Porque esos niños podrían ser míos». «No hacemos nada», dijo Mateo. «La vigilamos a distancia. Si alguien se le acerca, rivales, federales, cualquiera, intervenimos, pero no la tocamos». «Eso no es». «Esa es mi decisión». La voz de Mateo se volvió fría como el hielo. «¿O estás cuestionando mi autoridad?» La habitación quedó en silencio. Ambos sabían lo que significaba esa pregunta. En el sindicato, desafiar la autoridad del jefe equivalía a declarar un motín. Víctor levantó las manos en señal de rendición. «Por supuesto que no, jefe. Simplemente le estoy aconsejando. Tu consejo ha sido anotado. Ahora sal». Víctor recogió sus fotos, pero se detuvo en la puerta. «Los hombres están hablando. Vieron a esos niños. Vieron tu reacción. Puedes ordenarme que me quede callado, pero no puedes detener los susurros. Entonces déjalos susurrar. Los susurros se convierten en rumores. Los rumores se convierten en problemas». El rostro de Víctor era indescifrable. «Las viejas familias están observando para ver si te has ablandado. Si creen que estás distraído por una mujer y sus bastardos se moverán contra nosotros, contra ti. Que lo intenten». «Mateo», la voz de Víctor contenía algo casi como preocupación. «Tu padre te enseñó que la familia es debilidad.
Por eso mantuvo a tu madre encerrada. Por eso nunca reconoció a sus otros hijos. Entendió que en esta vida, cualquiera que ames se convierte en un objetivo. Mi padre fue asesinado en un restaurante mientras cenaba con su amante, dijo Mateo en voz baja. Su paranoia no lo salvó, solo lo hizo morir solo. Víctor se encogió. Entonces no cometas sus errores. Termina esto antes de que empiece. Envíala lejos. Págale. Haz que olvide que alguna vez te vio. Protege a esos niños manteniéndolos lejos de tu mundo. Por un momento, Mateo casi estuvo de acuerdo. Sería la jugada inteligente, la jugada segura. Darle a Ximena suficiente dinero para empezar de nuevo en otro lugar. Asegurarse de que ella y los niños estuvieran cómodos, protegidos a distancia, sin saber nunca que él los estaba vigilando. Dejarlos vivir invisibles como ella quería. Pero luego recordó la tos sibilante de Marcos. Félix había mencionado facturas médicas, medicación racionada. El niño, su hijo, luchaba por respirar mientras Mateo estaba sentado en una mansión debatiendo estrategias. Ella se queda en Acapulco, dijo Mateo. Bajo nuestra protección, lo sepa o no. Estás cometiendo un error. Entonces es mi error cometerlo. Despedido. Víctor se fue sin decir una palabra, pero Mateo pudo leer la ira en sus hombros rígidos, el cálculo en su salida demasiado lenta. Víctor había sido segundo al mando durante 8 años. Leal, despiadado, ambicioso. Pero la ambición era un arma de doble filo. Impulsaba a los hombres a la grandeza o a la traición, dependiendo de qué camino ofreciera más poder. Mateo sacó su teléfono seguro y le envió un mensaje de texto a Félix. Vigilancia aumentada sobre Víctor. Quiero saber con quién habla, a dónde va. Discretamente. Luego hizo otra llamada. Esta a su gerente financiero. Abre una cuenta anónima. Quiero fondos disponibles para gastos médicos. Emergencias de vivienda. Intrazable hasta mí. ¿Cuánto? Lo que sea necesario. Después de colgar, Mateo regresó a la ventana. El sol subía más alto, disipando la niebla matutina. En algún lugar, Ximena conducía su ruta de entrega, probablemente exhausta, probablemente preocupada por las facturas y los medicamentos, y por mantener a sus hijos a salvo. Ella pensaba que la invisibilidad los protegería. No entendía que en su mundo no existía la invisibilidad. Solo había 2 tipos de personas: las que estaban bajo protección y las que eran presas. Se aseguraría de que ella y los niños fueran lo primero, incluso si ella nunca lo supiera, incluso si le costara todo. Su teléfono vibró con un mensaje de Carlos. Rivales haciendo preguntas sobre la repartidora. La palabra se está extendiendo. Mateo cerró los ojos. Habían pasado menos de 24 horas desde que Ximena apareció en su puerta, y los buitres ya estaban rondando. Víctor tenía razón en una cosa. Esto se iba a convertir en un problema. La única pregunta era si Mateo podría controlarlo antes de que explotara. Praga, República Checa, 4 años antes. La lluvia caía a cántaros, convirtiendo las calles empedradas en ríos. Mateo presionó su mano contra la herida en su hombro. La sangre se filtraba entre sus dedos a pesar de la presión. 3 cuadras. Solo necesitaba llegar 3 cuadras más a la casa de seguridad. Una bala le había atravesado el hombro izquierdo durante la emboscada. Sus socios comerciales, los hermanos Vargas, habían decidido que matarlo era más fácil que cumplir su acuerdo. Apenas había escapado por una ventana del baño. 2 cuadras. Su visión comenzaba a nublarse por los bordes. La casa de seguridad estaba comprometida. No podía ir allí. No podía contactar a su gente sin arriesgarse a otro ataque. Los Vargas tenían a alguien dentro de su organización dándoles información. Estaba solo en una ciudad extranjera, desangrándose sin ningún lugar a donde ir. Una cuadra, sus piernas cedieron. Se derrumbó contra un portal. Lluvia mezclándose con sangre. La conciencia parpadeando como una luz moribunda. Esto era todo. Así era como Mateo Montero moría. No en un estallido de gloria, sino sangrando en un portal cualquiera en Praga. ¡Oh, Dios mío! Una voz, femenina, con acento americano. Intentó enfocar. Una joven estaba de pie sobre él, paraguas en mano,
los ojos muy abiertos por la conmoción. Llevaba ropa de hospital debajo de un impermeable. ¿Una enfermera, quizás? ¿O una doctora? Por favor, logró decir. Hospital, me encontrarán. Ella comprendió de inmediato. Las personas que necesitaban hospitales pero no podían ir a ellos eran criminales o personas que huían de criminales. De cualquier manera, la gente inteligente se alejaba. Ella no se alejó. ¿Puedes levantarte? Ella se apoyó bajo su hombro bueno. Mi apartamento está aquí mismo. Vamos. No debería haber confiado en ella. En su mundo, la amabilidad solía ser una trampa. Pero estaba sin opciones y rápidamente se quedaba sin sangre. Su apartamento era diminuto, un estudio que olía a café y a libros de texto de medicina. Ella lo llevó al baño, lo sentó en el inodoro cerrado y comenzó a cortarle la camisa con eficiencia practicada. «No vas a preguntar qué pasó», dijo él entre dientes. «¿Me dirías la verdad?» Ella estaba limpiando la herida, las manos firmes a pesar de la sangre. «No, entonces, ¿para qué perder el tiempo preguntando?» Hizo una pausa. «La bala atravesó. Eso es bueno. La mala noticia es que necesitas puntos. Tengo un botiquín de primeros auxilios, pero no anestesia. Esto va a doler. He tenido cosas peores». Ella le dio una toalla para que mordiera y se puso a trabajar. Le habían disparado antes, cosido en clínicas clandestinas por médicos que no hacían preguntas. Pero algo de esto era diferente. Ella trabajaba con tranquila concentración, tarareando ocasionalmente en voz baja, una vieja melodía que él no reconocía, pero que de alguna manera le resultaba tranquilizadora. «Eres buena en esto», dijo él cuando ella terminó de vendar. «Estudiante de medicina, segundo año». Ella se lavó las manos. «Lo era antes de que mi abuela se enfermara. Ahora tengo 2 trabajos y tomo clases en línea cuando puedo». «¿Por qué me ayudas?» Ella lo miró con ojos oscuros que no contenían juicio, ni miedo, solo simple compasión humana. «Porque te estabas muriendo en mi puerta. ¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Pasar por encima de ti?» La mayoría de la gente lo habría hecho. La mayoría de la gente lo hacía. Ella le dio su cama y durmió en el suelo a pesar de sus protestas. Le trajo agua, sopa y antibióticos. Probablemente no podía permitírselo. Durante 3 días, él estuvo entrando y saliendo de la fiebre mientras ella le cambiaba las vendas y monitoreaba sus signos vitales. Al 4.º día, la fiebre cedió. La encontró dormida en su pequeña mesa de cocina, apoyada en un libro de texto abierto. Un póster del puente de Carlos de Praga colgaba torcido en la pared detrás de ella. Tazas de café vacías ensuciaban el mostrador, del tipo instantáneo barato que sabía a cartón. Le había salvado la vida y no aceptaba ni un solo dólar por ello. La 5ª noche, él estaba lo suficientemente fuerte como para sentarse sin marearse. Ella les preparó la cena, pasta con salsa enlatada, nada elegante, y hablaron. Hablaron de verdad. Ella le contó sobre la Ciudad de México, sobre la pérdida de sus padres, sobre sus sueños de convertirse en doctora que parecían más lejanos cada año. Él le contó historias cuidadosamente editadas sobre crecer en Acapulco, sobre viajar por trabajo, sobre sentirse atrapado en una vida que no eligió. No le dijo su verdadero nombre. No le dijo lo que hacía. No le dijo que unos hombres lo estaban cazando. «¿Qué es esa canción?», preguntó él cuando ella comenzó a tararear mientras lavaba los platos. «La tarareas mucho». «Oh», ella sonrió. «Solo algo que inventé. Me ayuda a pensar». La 7ª noche su contacto finalmente lo localizó a través de un canal seguro. La amenaza había sido neutralizada. Los Vargas estaban muertos, asesinados en una fuga de gas en su almacén. Era seguro regresar a casa. Debería haberse ido de inmediato. En cambio, se quedó una noche más. Se sentaron en su destartalado sofá, hablando hasta el amanecer sobre todo, y nada. Ella se durmió sobre su hombro bueno, y él respiró el aroma de su cabello, champú barato y algo exclusivamente suyo, y se dio cuenta de que estaba en peligro de otro tipo. Antes de irse, mientras ella aún dormía, intentó dejar dinero en el mostrador. Ella lo atrapó. «No te ayudé por dinero», dijo ella, devolviéndole los billetes en la calle. «Te ayudé porque estaba sangrando. Eso es todo. Quiero verte de nuevo», dijo él,
Y lo dijo más en serio que cualquier cosa en años. ¿Sabes dónde vivo? Ella sonrió. Cuando regreses a Praga, toca la puerta. Tomaremos un café. La besó entonces, suave y cuidadoso. Una promesa de algo que podría haber sido. Soy Mateo, le dijo la verdad finalmente. Ana, dijo ella, una mentira que más tarde aprendería, pero en ese momento fue suficiente. Se fue de Praga esa mañana, con la plena intención de regresar. 2 semanas después, un intento de asesinato casi lo mata en Acapulco. Se escondió durante meses, sin confiar en nadie, moviéndose constantemente. Cuando fue seguro regresar a Praga, ella se había ido. El apartamento vacío, sin dirección de reenvío. La había buscado a medias al principio, luego desesperadamente. Pero Ana, o como se llamara en realidad, había desaparecido como humo. Ahora, de pie en su oficina, 4 años después, mirando las fotos de vigilancia de Ximena Acosta, Mateo finalmente comprendió. Ella no había desaparecido. Había estado huyendo de él, de su mundo, del peligro que lo seguía como una sombra, y había estado embarazada. Tomó su teléfono y llamó a Félix. Necesito que hagas algo por mí y no te va a gustar. ¿Qué? Necesito que entregues un paquete de forma anónima al apartamento de Ximena Acosta. Dentro del paquete estaría la medicación para el asma de Marcos, un suministro para 3 meses y nada más. Ni una nota, ni una explicación, solo medicina para un niño que la necesitaba. Si ella estaba huyendo de su mundo, lo menos que podía hacer era asegurarse de que su hijo pudiera respirar. Ximena supo que algo andaba mal en el momento en que giró hacia la calle Mercado. Su ruta de entrega habitual la llevaba por el distrito industrial, donde había casas, muelles de carga y un mínimo tráfico peatonal. Pero hoy el centro de despacho la había desviado a través del mercado al aire libre de Acapulco, alegando obras en su camino normal. El mercado era un caos. Vendedores pregonando pescado fresco y productos. Turistas tomando fotos, lugareños regateando precios. Su camioneta avanzaba lentamente por la estrecha calle a 8 kilómetros por hora, atrapada entre los puestos de vendedores y la multitud. Demasiada gente, demasiado ruido, demasiados lugares para que alguien se escondiera. Revisó su espejo retrovisor. Una camioneta SUV negra la había estado siguiendo durante las últimas 3 cuadras, manteniendo el mismo paso lento. Un vehículo diferente al que estaba fuera de su apartamento, pero los mismos cristales polarizados, la misma sensación de ser observada. Mami, tengo hambre. Sofía estaba atada en su silla elevadora, balanceando las piernas. Pronto comeremos, mi amor. Solo déjame terminar esta entrega. No debería haberlos traído. Pero doña Elena tenía una cita con el médico, y Ximena no podía permitirse el lujo de faltar a un turno. Así que los gemelos pasaban el día en la camioneta, con libros para colorear y bocadillos esparcidos en el asiento trasero. La peor decisión que había tomado. La dirección de entrega la llevó a un pequeño restaurante al borde del mercado. Estacionó en la zona de carga, revisó los espejos de nuevo. La SUV se había detenido a media cuadra. Quédense en la camioneta, les dijo a los gemelos. Puertas con seguro. Regreso enseguida. Tomó el paquete, aceite de oliva importado según la etiqueta, y se dirigió al restaurante. El dueño firmó rápidamente, apenas mirándola. Volvió a salir en 90 segundos. Los gemelos habían desaparecido. La puerta trasera de la camioneta estaba abierta. La mochila rosa de Sofía yacía en el suelo. El libro de colorear de Marcos aleteaba con la brisa. Las páginas se dispersaban por el pavimento. La visión de Ximena se estrechó. Su corazón se detuvo, se reinició, martilleó contra sus costillas. Marcos, Sofía, giró en círculos, escaneando la multitud. Allí, un destello de la camisa amarilla de Sofía desapareciendo entre 2 puestos de vendedores. Ximena corrió, empujando a los turistas, tirando una exhibición de naranjas. Los encontró en un estrecho callejón entre edificios. 3 hombres rodeaban a sus hijos. 2 eran de cuello grueso y tatuados, bloqueando la salida. El tercero era mayor, de cabello plateado,
y vestía un traje costoso que parecía obsceno en el sucio callejón. Sofía lloraba en silencio, aterrorizada. Marcos estaba parado frente a su hermana, los puños pequeños apretados, tratando de ser valiente. «¡Aléjense de mis hijos!». La voz de Jimena tembló de furia y miedo. El hombre de cabello plateado sonrió. «Ah, mamá osa, solo estábamos conversando con los pequeños. Niños hermosos. ¿Qué ojos tan inusuales tiene el niño?». Dije, «aléjense». En un momento, él se agachó al nivel de Marcos. «Dime, pequeño, ¿conoces a un hombre llamado Mateo Montero?». Los ojos de Marcos se abrieron de par en par. «El señor amable de la casa grande». «No le contestes», dijo Jimena bruscamente. «Marcos, ven aquí ahora». Pero los hombres le bloquearon el paso. Uno de ellos la agarró del brazo cuando intentó pasar, su agarre como de hierro, los dedos hundiéndose en su bíceps con la suficiente fuerza como para dejarle un moretón. «¡Suéltame!». «Solo unas pocas preguntas, señorita Acosta». El hombre de cabello plateado se enderezó. «Verá, corre un rumor sobre Mateo Montero y una repartidora. Sobre niños con ojos muy distintivos. El tipo de información que vale mucho dinero para la gente adecuada». «No sé de qué habla». «No». Sacó su teléfono, le mostró una foto. Era de la noche en la villa de Mateo. Su camioneta en la calzada. Marcos en la fuente. Ese momento de reconocimiento congelado. Esto dice lo contrario. La mente de Ximena corrió. No eran criminales al azar. Estaban organizados, informados. La habían seguido, habían organizado el desvío, habían esperado el momento perfecto para acorralarla. «Solo es un cliente», dijo desesperadamente. «Le entregué fórmula en su casa. Eso es todo». «Entonces, ¿por qué detuvo todo para verte partir? ¿Por qué se quedó parado en su calzada durante 10 minutos después de que te fuiste?». La sonrisa del hombre se amplió. «¿Por qué su jefe de seguridad puso un equipo de protección en tu apartamento?». «¿Equipo de protección?». «Los autos negros, la vigilancia». Mateo la había estado observando. «No sé nada», dijo Ximena. «Por favor, déjenos ir. Tienen 3 años. Son inocentes». «¿Inocentes?». El hombre se rió. «Cariño, en nuestro mundo no existe la inocencia. Hay activos y pasivos. Estos niños», hizo un gesto hacia Marcos y Sofía, «son activos muy valiosos. Que Montero admita que son suyos o no». Uno de los matones se movió hacia los gemelos. Ximena se abalanzó, pero el otro hombre la retuvo. Gritó, pateó, luchó como un animal salvaje. «¡Ayuda! ¡Que alguien nos ayude!». «Nadie viene», dijo el hombre de cabello plateado. «Este es territorio Calderón. Somos dueños de estas calles». Entonces una voz cortó el callejón, fría y mortal. Ya no. Todos se congelaron. Un hombre entró en la entrada del callejón. Joven, delgado, vestía jeans y una chaqueta oscura. Parecía ordinario, excepto por la pistola en su mano y la forma en que la sostenía, como alguien que la había usado antes. «Rosa roja», murmuró uno de los matones. Así es. Los ojos del hombre nunca dejaron a los soldados Calderón. La señora y sus hijos están bajo protección Montero. Si los tocan, empiezan una guerra. La sonrisa del hombre de cabello plateado se desvaneció. «Montero está jugando un juego peligroso. No tan peligroso como secuestrar a sus hijos a plena luz del día». El agente de la Rosa Roja levantó ligeramente su arma. «Retírense ahora mientras aún pueden». Un momento de tensión. Luego los hombres Calderón soltaron a Ximena y retrocedieron hacia el extremo opuesto del callejón. El hombre de cabello plateado se detuvo antes de irse. «Dile a Montero que esto no ha terminado. Dile que esconderse detrás de una mujer y bastardos lo hace parecer débil. Y los hombres débiles no duran mucho en nuestro negocio». Desaparecieron entre la multitud del mercado. Ximena cayó de rodillas abrazando a los gemelos. Temblaban, ambos llorando ahora. Los abrazó fuerte, sus propias lágrimas mezclándose con las de ellos. El agente de la Rosa Roja bajó su arma. «Señora, necesito que venga conmigo. Aquí no es seguro». «¿Quién es usted?». «Alguien que la mantiene viva». Sacó su teléfono. «Jefe, soy Toño. Tenemos una situación. Los Calderón hicieron un movimiento.
Sí, ella está a salvo, los dos niños están bien, pero jefe, hizo una pausa, escuchando. Todos lo vieron, todo el mercado los vio ir tras ella. La palabra se va a extender rápido. Colgó y miró a Ximena con algo parecido a la lástima. Señora, su vida invisible acaba de terminar. Mateo Montero está en camino, y cuando llegue, todo cambiará. Mateo llegó solo, sin convoy blindado, sin guardias armados flanqueándolo, sin chaleco antibalas debajo de su camisa. Caminó por el mercado de Acapulco a plena luz del día, vistiendo jeans y una camisa blanca de botones, con las manos visibles y vacías, pareciendo un hombre cualquiera haciendo recados. Excepto que cada criminal en un radio de 6 cuadras sabía exactamente quién era. Los vendedores se quedaron en silencio a su paso. Los turistas seguían tomando fotos ajenos, pero los lugareños, los que entendían las fronteras invisibles talladas en la ciudad, sabían que la Rosa Roja acababa de entrar en territorio Calderón desarmado, o increíblemente valiente o completamente demente. Toño lo encontró en la entrada del callejón. Jefe, esto es un error. Debería haber traído... ¿Dónde están? Al final del callejón. Pero jefe, los soldados Calderón todavía están en la zona. Si lo ven aquí, sin protección. Mateo lo empujó. Ximena estaba sentada en el suelo, con los gemelos envueltos en sus brazos. Su rostro estaba surcado de lágrimas, furioso, aterrorizado. Cuando lo vio, algo parpadeó en sus ojos, alivio y rabia luchando por el dominio. Tú, respiró. Él se agachó frente a ellos, con el corazón martilleando. El rostro de Marcos estaba apretado contra el hombro de Ximena. Sofía lloraba suavemente. Ambos niños temblaban. ¿Están heridos? Su voz salió más áspera de lo previsto. ¿Los tocaron? La voz de Ximena se quebró. ¿Nos tocaron? Agarraron a mis hijos, Mateo. Los amenazaron por tu culpa. Las palabras golpearon como balas, porque ella tenía razón. Esto era su culpa. Su mundo la había encontrado a pesar de sus mejores esfuerzos. Y ahora sus hijos estaban traumatizados por las decisiones que él había tomado antes de que nacieran. Lo sé, dijo en voz baja. Lo siento. ¿Lo sientes? Ella se rió. El sonido quebradizo y roto. Lo siento no arregla esto. Lo siento no hace que olviden a hombres extraños arrastrándolos a un callejón. Marcos levantó la cabeza, esos ojos gris plata encontrándose con los de Mateo. ¿Es usted el señor amable? A Mateo se le cerró la garganta. Sí, campeón, soy el señor amable. Los hombres malos sabían su nombre. La voz de Marcos era pequeña. Dijeron que éramos activos. No son activos, dijo Mateo con fiereza. Son niños, y nadie los va a volver a lastimar, lo prometo. No puedes prometer eso. Ximena se puso de pie abruptamente, levantando a los gemelos con ella. No puedes prometer nada excepto más peligro. Necesitamos irnos, necesitamos desaparecer. Ximena, no... Ella levantó una mano. No digas mi nombre como si fuéramos amigos, como si me conocieras. No sabes nada de nuestras vidas. Sé que trabajas en 3 empleos. Sé que Marcos necesita medicación para el asma que no puedes pagar. Sé que te estás ahogando en facturas de hospital y te escondes del mundo porque crees que la invisibilidad equivale a la seguridad. Se puso de pie lentamente. Sé que me salvaste la vida en Praga y nunca pediste nada a cambio. Su mandíbula se tensó. Eso fue diferente, ¿verdad? Eras solo un hombre sangrando en mi puerta. No eras... Hizo un gesto impotente hacia él. No eras esto. Un jefe de la mafia con enemigos que amenazan a los niños. Siempre fui esto, Ximena. Simplemente no lo sabías. Exacto. Su voz se elevó. No lo sabía, no elegí esto, y ellos tampoco. Miró a los gemelos, su expresión se quebró. Tienen 3 años, Mateo. Se supone que deben preocuparse por los cuentos antes de dormir y aprender el abecedario, no por hombres con armas que los usan como influencia. Él quería abrazarla, decirle que todo estaría bien, pero había aprendido hacía mucho tiempo que la comodidad sin acción era inútil. Ven conmigo, dijo en su lugar. Absolutamente no. No es una petición, Ximena. Tu apartamento no es seguro. Tus rutas de entrega no son seguras. Hace 20 minutos,
Todas las organizaciones criminales de México saben que existes. Saben que los gemelos existen. Saben, hizo una pausa, las palabras pesadas en su lengua. Saben que me importas. Ya ni siquiera me conoces. ¿Son míos? La pregunta salió a borbotones antes de que pudiera detenerla. Marcos y Sofía, son mis hijos. Ximena se quedó muy quieta. Sofía había dejado de llorar, observándolos con los ojos muy abiertos. Marcos miraba entre ellos, confundido, pero entendiendo que algo importante estaba sucediendo. Respóndeme, dijo Mateo suavemente. Por favor. ¿Importa? La voz de Ximena apenas era un susurro. Nos vas a proteger de todos modos, ¿verdad? Porque te salvé la vida una vez. Porque te sientes culpable. Me importa. Ella cerró los ojos. Cuando los abrió de nuevo, estaban llenos de lágrimas y resignación, y algo que podría haber sido dolor. Sí, dijo. Son tuyos. El mundo se inclinó. Mateo había sospechado, había hecho las cuentas, había visto sus propios ojos mirándolo desde el rostro de Marcos. Pero escucharla decirlo, escuchar la verdad pronunciada en voz alta, lo hizo todo real de una manera que la evidencia y la lógica nunca podrían. Tenía hijos, un hijo y una hija. Nunca había sostenido a sus bebés, nunca los había visto dar sus primeros pasos, nunca los había acostado por la noche. 3 años de sus vidas se habían ido, perdidos porque él había desaparecido en su peligroso mundo, y Ximena había sido demasiado inteligente o demasiado asustada para seguirlo. ¿Por qué no me lo dijiste? Su voz se quebró. ¿Por qué no me buscaste cuando descubriste que estabas embarazada? Ximena soltó una risa amarga. Intenté encontrarte, Mateo. Busqué tu nombre en Google 6 meses después de que nacieron porque estaba desesperada y sola y aterrorizada. ¿Quieres saber qué encontré? Artículos sobre investigaciones de asesinatos, lavado de dinero, crimen organizado. Ella se limpió las lágrimas con enojo. Descubrí que el hombre que salvé, el hombre que... Se detuvo, sacudió la cabeza. Descubrí que era un monstruo. No lo soy. Sí, lo eres. Ella lo miró a los ojos. Tal vez no para mí, tal vez no en ese apartamento en Praga cuando estabas débil, herido y humano, pero para el resto del mundo. Eres exactamente el monstruo que dicen que eres. Y no dejaré que mis hijos también se conviertan en monstruos. Antes de que él pudiera responder, Sofía tiró de la manga de Ximena. Mamá, no entiendo. ¿El señor amable es nuestro papá? La pregunta flotó en el aire entre ellos, inocente, devastadora, exigiendo una respuesta que cambiaría todo. Ximena miró a Mateo y en sus ojos él vio cada emoción que ella había enterrado durante 3 años. Miedo, ira, anhelo, arrepentimiento y debajo de todo, una pregunta propia. ¿Y ahora qué? Sí, dijo Mateo, cayendo sobre una rodilla. Así quedó a la altura de sus hijos. Soy su papá, y sé que aún no me conocen, pero los voy a mantener a salvo. A todos ustedes, lo juro. La mano de Ximena se lanzó y le golpeó la cara, una bofetada que resonó por el callejón. No hagas promesas que no puedas cumplir, dijo fríamente. Y no te atrevas a poner en riesgo su seguridad para calmar tu conciencia culpable. Luego tomó las manos de los gemelos y se dirigió a Toño. ¿Dónde está este lugar seguro? Porque nos vamos ahora. Mateo se tocó la mejilla que le escocía y sonrió. A pesar de todo, ella todavía tenía ese fuego. Bien, lo iban a necesitar. La casa de seguridad no era lo que Ximena esperaba. No era una fortaleza. No había guardias armados patrullando el perímetro. Solo una modesta casa de playa de 2 pisos en un tramo tranquilo de la costa, pintada de azul claro con persianas blancas. Una terraza de madera daba al golfo, y el sonido de las olas era el único ruido a kilómetros a la redonda. Parecía una casa de vacaciones, no un escondite. ¿Esto es todo? Ximena se paró en la entrada, con los gemelos apretados a sus costados. ¿Esto es todo? Mateo tomó sus maletas del auto de Toño, las pocas pertenencias que habían empacado apresuradamente de su apartamento. 2 guardias de seguridad, ambos exmilitares. Patrullarán el perímetro, pero se mantendrán fuera de la vista.
Nadie sabe de este lugar excepto mi gente más confiable. ¿Y cuántas de tus personas más confiables has investigado últimamente? La voz de Ximena goteaba sarcasmo, porque por lo que vi hoy, tu seguridad tiene algunos agujeros serios. La mandíbula de Mateo se tensó, pero no discutió. Abrió la puerta y la mantuvo abierta. El interior estaba limpio, cómodo, con suelos de madera, sofás mullidos, una cocina que realmente parecía habitada en lugar de puesta en escena. Arriba había 3 dormitorios, uno para los gemelos, uno para Ximena y uno que Mateo reclamó antes de que ella pudiera discutir. ¿Te quedas aquí? Ximena se giró hacia él. Absolutamente no. Alguien necesita estar aquí. Los guardias son buenos, pero no son suficientes. Entonces contrata más guardias. No puedes jugar a las casitas con nosotros solo porque soy su padre. Su voz era áspera. Porque alguien intentó secuestrarlos hace 4 horas. Porque cada familia rival en México ahora sabe que existes y te usarán para llegar a mí. Esto es un secuestro. La voz de Ximena se elevó. No puedes simplemente arrastrarnos a una casa de playa y esperar que nosotros... Mami, la pequeña voz de Sofía cortó su discusión. Tengo miedo. La ira de Ximena se desinfló instantáneamente. Se arrodilló, abrazando a los 2 gemelos. Lo sé, mi amor, lo sé, pero ahora están a salvo. ¿Volverán los hombres malos?, preguntó Marcos. No, dijo Mateo con firmeza, agachándose junto a ellos. Prometo que nadie los va a lastimar aquí. Ximena le lanzó una mirada de advertencia. No hagas promesas. Pero los gemelos parecieron relajarse ligeramente. ¿Podemos ver la playa?, preguntó Sofía. Mañana, dijo Ximena. Ahora mismo vamos a limpiarlos y alimentarlos. La siguiente hora transcurrió en tensa domesticidad. Ximena hizo sándwiches de queso a la parrilla mientras Mateo desempacaba sus maletas. Los gemelos exploraron su nuevo dormitorio, un espacio alegre con literas y una ventana con vistas al agua. Después de la cena, la respiración de Marcos volvió a ser irregular. Ximena buscó su inhalador en su bolso. El corazón se le hundió cuando lo encontró vacío. Usé la última dosis esta mañana, dijo en voz baja. Se suponía que debía recoger su recarga después de mi turno. Yo me encargo. Mateo ya estaba en su teléfono. No puedes simplemente... Estará aquí en 30 minutos. Mi médico tiene suministros de emergencia. Hizo una pausa. Y antes de que discutas, esto no es caridad. Es mi hijo. Su atención médica es mi responsabilidad ahora. Su atención médica ha sido mi responsabilidad durante 3 años. Ximena espetó. No actúes como si pudieras llegar y hacerte el héroe. No estoy tratando de ser un héroe. Estoy tratando de ayudar. Atrapándonos aquí, poniendo nuestras vidas patas arriba. Manteniéndolos vivos. El control de Mateo finalmente se rompió. ¿Entiendes lo que habría pasado si Toño no hubiera estado allí? Los Calderón los habrían tomado. Los habrían lastimado para lastimarme a mí. ¿Y tú? Su voz se quebró. Tú habrías hecho algo valiente y estúpido, y te habrías matado intentando protegerlos. Ximena lo miró, viendo el miedo debajo de su ira. Miedo real, crudo y sin reservas. Lo habría hecho, dijo en voz baja. Habría muerto antes de dejar que se llevaran a mis hijos. Nuestros hijos. Las palabras flotaron entre ellos. Nuestros hijos. Una afirmación. Una sociedad que ella nunca había acordado pero que no podía negar. Necesito aire. Ximena salió a la terraza dejando a Mateo con los gemelos. Se paró en la barandilla observando el atardecer sobre el golfo. El cielo se tiñó de naranja y rosa, hermoso e indiferente al caos de su vida. Detrás de ella, a través de la puerta de cristal, podía escuchar la voz grave de Mateo y la risa de los niños. ¿Nos cuentas un cuento?, preguntaba Sofía. ¿Qué tipo de cuento? Un cuento de princesas. No conozco muchos cuentos de princesas, admitió Mateo, pero conozco uno sobre una mujer valiente que le salvó la vida a un hombre una vez. ¿Quieren oír ese? Ximena apoyó la frente en la fría barandilla. Les estaba contando sobre Praga. No la violencia o el peligro, sino la amabilidad.
el coraje de una extraña que había ayudado a alguien en necesidad. Cuando regresó 20 minutos después, ambos gemelos estaban dormidos. Sofía en el sofá, Marcos en los brazos de Mateo. Él estaba sentado en un sillón, sosteniendo a su hijo como si fuera a romperse, acariciando su cabello oscuro con sorprendente dulzura. Su respiración está mejor, dijo Mateo suavemente. La medicación llegó. Ximena asintió, demasiado cansada para discutir. Levantó a Sofía, la llevó arriba. Cuando bajó, Mateo todavía sostenía a Marcos. No sé cómo hacer esto, admitió. No sé cómo ser padre. Mi propio padre fue... Se detuvo. Me enseñó a dirigir un imperio criminal, no a leer cuentos antes de dormir. Entonces tal vez deberías haber pensado en eso antes de involucrarte en nuestras vidas. No sabía que estabas embarazada. No sabía que existían. Sus ojos se encontraron con los de ella. Pero ahora lo sé, y no me voy a ir, incluso si irme es lo mejor para ellos. ¿Lo es? Él se puso de pie con cuidado, acunando a Marcos. ¿Es mejor para ellos crecer sin un padre? ¿Verte trabajar hasta la muerte tratando de mantenerlos? ¿Vivir con miedo porque no puedes protegerlos de gente como los Calderón? Los he mantenido a salvo durante 3 años huyendo. ¿Escondiéndote? Su voz era suave pero inflexible. Eso no es vivir, Ximena. Eso es sobrevivir. Y ahora que mi mundo sabe de ellos, ya ni siquiera puedes hacer eso. Llevó a Marcos arriba, dejando a Ximena sola con la verdad que había estado evitando. Su vida invisible había terminado. En el momento en que esos ojos gris plata se encontraron en esa calzada, todo había cambiado. Podía odiar a Mateo por arrastrarlos a su mundo. Pero la alternativa, criar a los gemelos sola mientras constantemente miraba por encima del hombro, ya no era una opción. Se acurrucó en el sofá donde Sofía había estado durmiendo y cerró los ojos. Mañana descubriría cómo navegar esta situación imposible. Mañana construiría nuevas paredes entre ella y Mateo. Esta noche estaba demasiado cansada para luchar. Arriba, Mateo se paró en la puerta del dormitorio de los gemelos, observándolos dormir. Marcos en la litera de abajo. Sofía en la de arriba, sus hijos. Su responsabilidad, su mayor vulnerabilidad. Víctor había tenido razón en una cosa. En su mundo, la familia era un arma. Pero quizás era hora de cambiar las reglas. Víctor esperó hasta que Mateo había estado en la casa de la playa durante 3 días antes de hacer su movimiento. 3 días observando a su jefe jugar a ser padre. 3 días de informes de inteligencia, describiendo cuentos antes de dormir y construcción de castillos de arena. 3 días de Mateo Montero, el jefe criminal más temido de México, eligiendo a los niños por encima del sindicato. Era patético, y era exactamente la oportunidad que Víctor necesitaba. Convocó la reunión para el mediodía en la hacienda principal, llamando a los 12 tenientes. Para cuando Mateo recibió la noticia y comenzó a regresar, Víctor ya había tendido su trampa. Caballeros, Víctor estaba de pie a la cabecera de la mesa de conferencias, el asiento habitual de Mateo. Tenemos un problema. Nuestro jefe ha comprometido a toda la organización por una mujer y 2 hijos bastardos. Murmullos alrededor de la mesa. Algunos incómodos, algunos intrigados. Esa es una acusación seria, dijo Carlos con cuidado. Era leal a Mateo, pero incluso su expresión mostraba duda. El jefe está protegiendo a su familia. Eso no es compromiso, ¿verdad? Víctor deslizó fotos por la mesa. El incidente del mercado fue público. Fue un desastre. Mostró debilidad. Ahora cada familia rival sabe que Mateo Montero tiene una vulnerabilidad. ¿Y qué pasa cuando tu enemigo conoce tu debilidad? La explotan, murmuró alguien. Exacto. Víctor se inclinó. Los Calderón ya están rodeando. Los Bravo enviaron preguntas sobre nuestra estabilidad. Los federales están observando, esperando que nos fracturamos. ¿Y dónde está nuestro jefe? Jugando a las casitas en una cabaña de playa mientras su imperio se desmorona. Está protegiendo a sus hijos, insistió Carlos. Su sangre. ¿Lo son? Víctor dejó la pregunta en el aire. ¿Se ha hecho una prueba de ADN? ¿Ha confirmado que estos niños son suyos?
o simplemente está aceptando la palabra de una mujer que convenientemente reapareció después de 4 años con gemelos que necesitan su dinero? La habitación quedó en silencio. Era una pregunta justa, una que varios hombres se habían hecho en privado. Incluso si son suyos, continuó Víctor. El viejo código es claro. La familia se mantiene separada del negocio, oculta, protegida a través de la distancia, no de la proximidad. El padre de Mateo lo entendió. Mantuvo a su esposa encerrada, a sus otros hijos en secreto. Nunca dejó que la emoción nublara su juicio. Su padre murió solo, dijo Carlos, disparado en un restaurante mientras su familia dormía segura en casa. ¿Es ese el legado que quieres? Quiero que el sindicato sobreviva. La voz de Víctor se elevó. Y no sobrevivirá si nuestro jefe está demasiado distraído por la domesticidad para ver las amenazas que nos rodean. Así que estoy convocando una votación, como es mi derecho según la ley del sindicato, cuando el jefe sea considerado no apto para liderar. Carlos se puso de pie abruptamente. Esto es un motín. Esto es preservación. 7 votos y el liderazgo se transfiere hasta que Mateo demuestre que puede priorizar la organización sobre su vida personal. Víctor miró alrededor de la mesa. ¿Todos a favor? 5 manos se alzaron de inmediato. Hombres que Víctor había estado cultivando durante meses, prometiéndoles poder y posición. 6 votos, solo faltaba uno más. El teniente más joven, un muchacho llamado Danny, que solo había sido ascendido hace 6 meses, miró sus manos. Mateo le había dado esa promoción, a pesar de las objeciones de Víctor, le había confiado un territorio importante. Danny, dijo Víctor suavemente. ¿Tu voto? Danny tragó saliva. El jefe siempre ha sido bueno conmigo. Y volverá a ser bueno contigo una vez que recuerdes sus prioridades. Esto es temporal, correctivo. No lo estamos derrocando. Lo estamos salvando de sí mismo. La mano de Danny se alzó lentamente. 7 votos. La moción se aprueba, dijo Víctor, con efecto inmediato. Asumo el liderazgo interino hasta... Las puertas de la sala de conferencias se abrieron de golpe. Mateo estaba en la entrada, todavía vestido con jeans y una camiseta de la casa de la playa, sus ojos fríos como el invierno. ¿Hasta qué, Víctor? La habitación se congeló. Nadie lo había escuchado llegar. No habían visto su auto en la calzada. Pero allí estaba, flanqueado por Toño y otros 2 leales, todos armados. Jefe, Víctor se recuperó rápidamente. Estábamos preparando un golpe de estado. Mateo caminó lentamente hacia la mesa, su presencia llenando la habitación. 7 votos contra mí. Ese es el número necesario para desafiar el liderazgo en circunstancias extremas. Qué curioso de las circunstancias extremas, sin embargo, requieren pruebas de que el jefe es incapaz de liderar. Sacó su teléfono, tocó la pantalla. La pantalla de la sala de conferencias se iluminó con imágenes de vigilancia. Víctor reuniéndose con soldados Calderón. Víctor al teléfono, claramente visible, gesticulando mientras hablaba. Víctor pasando un sobre a un hombre que todos reconocieron como un teniente Calderón. Esto fue tomado ayer, dijo Mateo en voz baja. ¿Quieres decirles a todos lo que estaban discutiendo? El rostro de Víctor palideció. Eso es, estaba reuniendo inteligencia. Los estabas alertando sobre la ubicación de la casa de seguridad. La voz de Mateo era de hielo. Les dijiste a los Calderón exactamente dónde encontrar a Jimena y a mis hijos. Orquestaste toda esta crisis para hacerme parecer débil y así poder tomar mi lugar. La habitación estalló, hombres gritando, sillas arrastrándose. Carlos apuntó con su arma a Víctor, quien levantó las manos lentamente. No tienes pruebas de eso, dijo Víctor. Tengo grabaciones. Mateo reprodujo el audio. La voz de Víctor cristalina. La casa de la playa en calle Pelícano. Él está allí con la mujer y los niños. Seguridad ligera. Atáquenlos esta noche y Montero estará demasiado ocupado lamentándose para notarme tomando el control. Silencio. Silencio absoluto y terrible. Vendiste a sus hijos, dijo Carlos, su arma todavía apuntando a Víctor. Vendiste a la familia. No son familia.
La compostura de Víctor finalmente se quebró. Son una responsabilidad, un ancla alrededor de su cuello. Estaba tratando de salvar al sindicato de su debilidad. Mi debilidad. Mateo estaba frente a Víctor ahora, la furia apenas contenida. ¿Quieres ver debilidad? La debilidad es traicionar tu juramento porque eres demasiado ambicioso para esperar tu turno. La debilidad es vender a los niños a nuestros enemigos porque tienes miedo al cambio. Las viejas costumbres nos mantuvieron fuertes. Las viejas costumbres mataron a mi padre. Las viejas costumbres nos convierten en monstruos que mueren solos. Mateo retrocedió. Pero tienes razón en una cosa. He sido comprometido. Me he centrado tanto en proteger a mis hijos que no vi la podredumbre en mi propia casa. Miró alrededor de la mesa a los 7 hombres que habían votado contra él. Aquí está lo que va a pasar. Víctor, estás fuera permanentemente. Carlos te escoltará hasta el límite de la propiedad, y si alguna vez vuelves a pisar mi territorio, no saldrás vivo. Se volvió hacia los demás. En cuanto al resto de ustedes, tienen una opción. Pueden irse con Víctor y arriesgarse con cualquier familia que los acepte, o pueden quedarse, sabiendo que las cosas están cambiando. ¿Qué tipo de cambios?, preguntó Danny con la voz temblorosa. El tipo de cambios en los que dejamos de pretender que la familia es una debilidad. El tipo de cambios en los que construimos algo que no requiere que sacrifiquemos a todos los que amamos por el poder. La voz de Mateo resonó con convicción. Mis hijos heredarán el sindicato algún día, y me condenaré si les dejo un legado de paranoia y derramamiento de sangre. Víctor se rió amargamente. Estás firmando nuestra sentencia de muerte. Las otras familias nos devorarán vivos. Que lo intenten. Mateo asintió a Carlos. Sácalo de aquí. Mientras Víctor era arrastrado fuera de la habitación, llamó. Ya vienen, Mateo. Los Calderón se dirigen a la casa de la playa esta noche. Les di todo. Rutas, códigos de seguridad, horarios de guardias. Llegarás demasiado tarde para detenerlos. La sangre de Mateo se heló. Jimena, Marcos, Sofía. Ya estaba corriendo. La tormenta llegó a las 8:00 p.m., convirtiendo el Golfo en una masa negra y revuelta. Jimena estaba leyendo a los gemelos cuando se fue la luz. No parpadeando, simplemente se fue, sumiendo la casa de la playa en completa oscuridad, excepto por los destellos de los relámpagos a través de las ventanas. Está bien, dijo ella, manteniendo la voz firme a pesar de su corazón acelerado. Solo es la tormenta. Déjenme encontrar algunas linternas. Pero algo se sentía mal. Los guardias deberían haber reportado ya. El generador de respaldo debería haberse encendido. Arropó a los gemelos en sus camas. Quédense aquí, no salgan hasta que yo les diga. ¿Entienden? ¿Dónde está Mateo?, preguntó Marcos. Había empezado a llamarlo así en lugar de el señor amable. Aún no, papá, pero acercándose. Volverá pronto, esperaba ella. Abajo, encontró una linterna en la cocina e intentó usar su teléfono. Sin señal. El teléfono fijo estaba muerto. Cada instinto le gritaba peligro. Entonces lo oyó. Pasos en la terraza, demasiados pasos. Ximena apagó la linterna y se movió hacia las escaleras. Marcos, Sofía, susurró hacia arriba. ¿Recuerdan el juego que practicamos? El escondite en la oscuridad. Sí, gimió Sofía. Vayan al escondite. Ahora, no salgan por nadie excepto por mí o por Mateo. ¿Prometen? Prometo. Los escuchó revolverse. El armario que les había mostrado con el panel falso que conducía a un espacio de arrastre bajo los aleros. No era mucho, pero era algo. La puerta principal explotó hacia adentro. 4 hombres entraron, linternas cortando la oscuridad. Ximena reconoció a uno del mercado, el Calderón de cabello plateado. Ximena Acosta, llamó agradablemente. Solo estamos aquí para hablar. Haz esto fácil y nadie saldrá herido. Ella agarró un cuchillo de cocina, retrocedió hacia las escaleras. ¡Fuera de mi casa! No es tu casa, la casa de Montero, y él no está aquí para protegerte. El hombre de cabello plateado había oído que alguien lo llamaba Ricardo, se acercó. ¿Dónde están los niños? Se fueron, Mateo los movió esta tarde. Mentira. Ricardo asintió a sus hombres. Búsquenlos.
Dos soldados se dirigieron a las escaleras. Ximena se abalanzó, blandiendo salvajemente el cuchillo. Alcanzó a uno en el brazo. Él maldijo y le dio un revés. Ella cayó al suelo con fuerza, saboreando la sangre. ¡Arriba! ¡Ahora!, ordenó Ricardo. Ximena se arrastró hacia las escaleras, tratando de bloquear su camino. Uno de ellos la pateó a un lado. Los oyó saqueando los dormitorios, abriendo puertas de golpe, revisando armarios. «No están aquí», gritó uno desde arriba. Ricardo se agachó junto a Ximena, le agarró el pelo, le tiró la cabeza hacia atrás. «¿Dónde están?» «Vete al infierno». Él le apretó una pistola en la sien. Respuesta equivocada. Un relámpago brilló, iluminando la habitación y la figura parada en la puerta destrozada. Mateo estaba empapado por la lluvia, respirando con dificultad y sangrando por una herida en el hombro. Detrás de él pudo ver cuerpos. Los guardias Calderón, que habían estado apostados afuera. «¡Suéltala, Ricardo!». Ricardo sonrió, poniéndose de pie, pero manteniendo la pistola apuntada a Ximena. «Montero, me alegro de que pudieras venir, aunque llegas demasiado tarde. Mis hombres encontraron a tus guardias de seguridad. Encontraron tu pequeño escondite. Somos dueños de esta playa». «No eres dueño de nada». La voz de Mateo era muerta. «Tranquila. Última oportunidad. Vete». «¿O qué? Estás solo, herido y superado en número». Ricardo amartilló la pistola. «Podría matarla ahora mismo. Hacer que mires. Luego encontramos a esos niños». Y Ximena no pensó. Simplemente se movió, giró, agarró la muñeca de Ricardo, hundió sus dientes en su mano. Él gritó. La pistola se disparó. La bala perforó el techo. Luego todo sucedió a la vez. Mateo cruzó la habitación en segundos, chocando con Ricardo. Cayeron en un enredo de puños y furia. Los otros soldados Calderón sacaron armas, pero entonces Toño y 4 soldados de la Rosa Roja irrumpieron por la puerta trasera. Disparos, gritos, caos. Ximena subió las escaleras a toda prisa, con los oídos zumbando. «Marcos, Sofía, es mamá». El panel del espacio de arrastre se abrió. 2 rostros aterrorizados asomaron. «Vamos, mi amor, tenemos que movernos». Una mano le agarró el tobillo. Uno de los soldados Calderón, sangre brotando de una herida en la cabeza, arrastrándola hacia atrás. Ella pateó, conectó con su cara, pero él se aferró. Entonces Mateo apareció, agarró al hombre, lo estrelló contra la pared con brutal eficiencia. El soldado se desplomó. Mateo se volvió hacia ella y ella lo vio. La misma mirada de Praga. Herido, desesperado, pero aún luchando, aún protegiendo. «Bodega», jadeó. «Por la cocina, puerta oculta detrás de la despensa. Llévalos y ciérrala desde dentro. ¿Y tú?» «Los detendré». Él le puso una pistola en la mano. Ella nunca había sostenido una antes y se sentía extraña y pesada. «Apunta y dispara. No dudes. Manténlos a salvo». «Mateo». Él la besó con fuerza, breve, con sabor a lluvia y sangre y 4 años de todo lo no dicho. «¡Vete!». Ella reunió a los gemelos y bajó las escaleras a toda prisa, a través de la cocina donde Toño forcejeaba con un soldado Calderón, a través de la despensa. La puerta oculta estaba allí, tal como Mateo había dicho. Escalones de piedra que conducían a la oscuridad. El sótano era viejo, quizás original de la propiedad. Estantes de vino forraban las paredes y el aire olía a tierra y fermentación. Ximena encontró un pesado cerrojo en el interior de la puerta y lo corrió. Sobre ellos, la batalla continuaba. Disparos, cristales rotos, hombres gritando. Marcos lloraba en silencio. Sofía se aferraba a su cuello. Ximena los abrazó a ambos, sus propias lágrimas mezclándose con las de ellos, y escuchó al hombre que una vez había salvado luchar por su vida para salvar las suyas. Entonces, a través del caos, oyó el nombre de Víctor, oyó a Ricardo gritar sobre traición, sobre haberle prometido un objetivo fácil, y de repente Ximena entendió que esto no era solo sobre ella y los niños. Esto era sobre política interna del sindicato. Víctor había orquestado esto. Los había usado como cebo para matar a Mateo. Sacó su teléfono.
Todavía no había señal, pero recordó que Mateo había mencionado comunicaciones cifradas. Rebuscó en la configuración hasta que encontró una aplicación que no reconocía. La abrió. Una lista de contactos. Nombres que no conocía excepto uno. Carlos. Escribió rápido. Víctor traicionó a Mateo. Dio a los Calderón la ubicación de la casa, códigos de seguridad, todo. Está tratando de tomar el control. Revisa las grabaciones de sus reuniones. Esto es Ximena. Envió. Sobre ellos los disparos estaban disminuyendo. O la pelea estaba terminando o todos estaban muertos. Ximena abrazó a sus hijos con más fuerza y rezó a un Dios en el que había dejado de creer hacía años. Rezó para que el hombre que había salvado en Praga, el hombre que le había dado estos hermosos y aterradores hijos, sobreviviera una noche más. Rezó para que su mundo no los tragara a todos. La puerta del sótano se sacudió. Alguien intentaba forzarla. Ximena levantó el arma con manos temblorosas. La apuntó a la puerta y esperó. La puerta del sótano dejó de sacudirse. Luego la voz de Mateo, ronca y exhausta. Ximena, soy yo. Se acabó. Ella bajó el arma con manos temblorosas. Descorrió el cerrojo. Mateo estaba allí, cubierto de sangre. Algo suya, algo no. Detrás de él, la casa de la playa estaba destruida. Agujeros de bala en las paredes, muebles rotos, cristales por todas partes. Pero él estaba vivo. ¿Los Calderón?, preguntó ella. Muertos o dispersos. Ricardo está bajo custodia. Enfrentará la justicia del sindicato. Los ojos de Mateo encontraron a los gemelos que se aferraban a las piernas de Ximena. ¿Están heridos? ¿Alguno de ustedes? Estamos bien. La voz de Ximena se quebró. Mateo, envié un mensaje sobre Víctor. Espero que eso haya... Ese mensaje salvó todo. Sonrió sombríamente. Carlos arrestó a Víctor antes de que pudiera huir. Las grabaciones que tenía, más tu testimonio sobre la traición, los tenientes se volvieron completamente contra él. El golpe ha terminado. Los gemelos corrieron hacia él de repente. Sofía se envolvió alrededor de su pierna. Marcos abrazó su cintura. Mateo se quedó muy quieto. Luego se arrodilló lentamente y los abrazó a ambos. «Estás sangrando», dijo Marcos, tocando la herida en el hombro de Mateo, el mismo hombro que Ximena había cosido hacía 4 años. «Estoy bien, campeón. Lo prometo». «No hagas promesas que no puedas cumplir», dijo Ximena suavemente, haciendo eco de sus propias palabras. Pero esta vez no había ira en ellas. Mateo la miró. Estas 3 personas que se habían convertido en todo su mundo en menos de una semana. Entonces esta la cumpliré, lo juro. 2 semanas después, la reunión no tenía precedentes. 5 familias se reunieron en territorio neutral, una hacienda privada a las afueras de Cancún. Los Calderón, los Bravo, la Organización de la Ciudad de México, la Comisión de Monterrey y el Sindicato Rosa Roja. Cada gran organización criminal en el este de México se reunió porque Mateo Montero había convocado una cumbre de tregua. Ximena observaba desde una habitación segura arriba. Los gemelos jugaban tranquilamente a su lado con juguetes nuevos que Mateo había comprado. Ella no debería estar aquí. Mateo la había querido a salvo en otro lugar, pero ella había insistido en que si él iba a arriesgarlo todo, ella necesitaba verlo. En los monitores podía ver la mesa de conferencias. Mateo sentado a la cabecera, Carlos a su lado. Los otros jefes parecían escépticos, hostiles. Olían sangre en el agua después del intento de golpe interno. «Caballeros», comenzó Mateo. «Gracias por venir. Sé que la confianza escasea, así que seré directo. Las viejas costumbres nos están matando». «Palabras audaces de alguien que acaba de sobrevivir a una traición», dijo el jefe Bravo con un fuerte acento. «Sobreviví porque las viejas costumbres fallaron. Víctor creía que la familia era debilidad, que mostrar humanidad me hacía vulnerable. Se equivocó». Mateo sacó una carpeta, deslizó copias por la mesa. «Estas son proyecciones financieras. En 10 años, 3 de las familias aquí representadas estarán extintas. Los federales están ganando, no por la fuerza, sino por la paciencia. Están esperando que nos destruyamos mutuamente».
¿Cuál es tu punto?, preguntó fríamente el jefe interino Calderón, sucesor de Ricardo. Mi punto es que necesitamos una nueva doctrina. Paz, no por miedo, sino por beneficio mutuo. Mateo se puso de pie. Propongo algo radical. Estoy devolviendo todos los territorios en disputa que la Rosa Roja tomó de los Calderón en los últimos 5 años. Sin condiciones, sin ataduras. La habitación estalló. La mano de Ximena fue a su boca. «Estás entregando un imperio», gritó alguien. «Estoy eligiendo la supervivencia sobre el imperio. Esos territorios nos costaron demasiada sangre, demasiados soldados, demasiados recursos para defender. Me estoy reenfocando en negocios legítimos, construcción, transporte, inversiones. El futuro no está en las esquinas de las calles, está en las salas de juntas». «Te has ablandado», dijo el representante de la Ciudad de México. «Esa mujer y esos bastardos». La voz de Mateo se volvió fría como el hielo. «Cuidado. Es cierto, ¿no? Estás tomando decisiones basadas en la emoción. Estoy tomando decisiones basadas en el legado». Mateo sacó su teléfono y proyectó una imagen en la pantalla detrás de él. Marcos y Sofía riendo en la playa, construyendo castillos de arena. «Estos son mis hijos», dijo claramente. «Mis herederos. En 20 años heredarán lo que les deje. Y me condeno si les dejo un legado de paranoia, violencia y tumbas tempranas». Miró alrededor de la mesa. «¿Cuántos de ustedes han enterrado hijos? Hermanos, ¿cuántos de ustedes duermen con armas bajo las almohadas y probadores de veneno en sus mesas? ¿Cuántos de ustedes confían completamente en alguien?» Silencio. Las viejas costumbres nos hicieron poderosos, pero también nos hicieron monstruos. Estoy eligiendo un camino diferente. La voz de Mateo resonó con convicción. El sindicato Rosa Roja honrará todos los acuerdos existentes, devolverá los territorios en disputa y buscará primero resoluciones pacíficas. Si ven esto como debilidad e intentan explotarlo, su sonrisa fue aguda y peligrosa, descubrirán que aún puedo ser un monstruo cuando sea necesario. Pero no seré un monstruo para mi propia familia. Ya no. Hizo un gesto hacia las carpetas. Ahí encontrarán tratados propuestos, términos justos, beneficio mutuo. Tómenlos o déjenlos, pero entiendan que el mundo está cambiando. Podemos cambiar con él, o podemos morir aferrados a las viejas costumbres, como hizo mi padre. Solo, paranoico, asesinado mientras cenaba. El jefe bravo habló primero. «¿Y si aceptamos tu paz, qué garantía tenemos de que no nos traicionarás más tarde?» Mateo miró a la cámara, directamente a Ximena, aunque los demás no podían ver. «Porque ahora tengo algo que vale más que el poder. Tengo una familia que me está enseñando a ser humano de nuevo, y los humanos cumplen su palabra». La votación tomó 3 horas. Al final, 4 familias acordaron el tratado. Solo la organización de la Ciudad de México se negó, y estaban lo suficientemente aislados como para que no importara. Cuando Mateo subió las escaleras, parecía exhausto, pero más ligero de alguna manera, como si un peso se hubiera levantado. «Renunciaste a la mitad de tu territorio», dijo Ximena en voz baja. Los gemelos se habían quedado dormidos en el sofá. «Renuncié a las partes que me estaban matando». Se sentó a su lado. «No puedo cambiar lo que soy, Ximena. No puedo dejar de ser parte de este mundo, pero puedo cambiar cómo existo en él. Por ellos», ella hizo un gesto hacia los niños dormidos. «Por todos ustedes». Él tomó su mano. La primera vez que ella se lo permitía desde la casa de la playa. «Sé que no confías en mí. Sé que tengo que ganarme eso, pero te pido una oportunidad. No para jugar a las casitas o pretender que somos algo que no somos. Solo una oportunidad para intentarlo». Ximena miró a sus hijos dormidos, luego a este hombre que había sido un extraño, un paciente, un recuerdo, y ahora algo que no podía nombrar del todo. No un monstruo, no un salvador, solo un hombre tratando de construir algo mejor sobre cimientos sangrientos. «Una oportunidad», dijo finalmente. «Pero Mateo, si este mundo alguna vez los amenaza de nuevo, me iré. Desapareceré tan completamente que nunca nos encontrarás». «Me parece justo». Él le apretó la mano.
Entonces me aseguraré de que nunca suceda. Marcos se movió, murmurando en sueños. Papá. La palabra flotó en el aire. Una aceptación, una promesa, un nuevo comienzo. Mateo cerró los ojos y por primera vez en 12 años no vio la sangre de su padre en el suelo de un restaurante. Vio un futuro. Complicado, pero vivo con posibilidades. La familia no era un colateral. La familia era el futuro.